Bienvenidos al Seminario de Lectores de Jean Robert y Silvia Marcos. Hoy, 17 de octubre de 2023, celebramos la tercera sesión de este nuevo ciclo. Continuaremos la reflexión de Jean Robert, La construcción social del sexo, esta vez con los comentarios de nuestro amigo Javier Sicilia. Cedo la palabra a la directora de nuestro seminario, doctora Silvia Marcos. Estamos revisando este texto de Jean, que como gran erudito revisa el concepto de sexo. Cuando se crea un sexo, que todos pensamos en el tiempo contemporáneo que el sexo aquí y en Europa y en Estados Unidos, el sexo es uno, es el sexo. Y sobre eso construimos lo del género. Sin embargo, Jean Robert históricamente con su gran, y todos los que tienen la posibilidad de leer el texto lo pueden leer para que completen lo que yo estoy diciendo, pero es simplemente una revisión histórica de cómo se crea. En los griegos no había ese concepto de sexo, tampoco había la homosexualidad. Hay la famosa chiste de Jean Robert en este artículo, que logró defenderse en una universidad de que le decían que estaba defendiendo la homosexualidad. No, para nada. En esos tiempos, en los tiempos de Grecia, no existía la homosexualidad. Y claro que no existía históricamente. Entonces vemos en esto, hemos leído partes. Pasamos por el medioevo, cuando se vuelve una herejía la homosexualidad. ¿Cómo pasa de concebirse como homosexualidad y una sexualidad crítica, y cómo la tachan de negativa o de anormal? Y entonces se vuelve una herejía dentro del pensamiento católico de Roma, como dice Jan en su artículo, no del Vaticano actual, pero pues el Vaticano actual es herencia de lo que se discutía en el centro de la Iglesia Católica en Roma. Entonces, con esto yo creo que ya podemos empezar a leer, ¿verdad, Héctor? ¿O cómo ves? ¿Me faltó decir algo? Javier, ¿tú No, cómo ves? No, bien, perfecto, perfecto. Creo que está en su... ¿Vos podrías tú empezar a leer? Listo. Erradicada en las ciudades del sur de Francia, la fe cátara volvió a fortalecerse en el relativo secreto de los montes Pirineos. En la región del pueblo de Montaillou fue tal su fortalecimiento que desde fines del siglo XIII pudo hablarse de una resurgencia rural que evidenció los talentos de otro gran inquisidor, Jacques Fournier, el futuro Papa Benedicto XII, del que Le Roi Louis dijo que no habría podido imaginar investigador de campo mejor que él. Amén de poseer un talento de las preguntas cruzadas, digno de un comisario moderno, Jacques Fournier era un etnógrafo nato. En 1308 mandó transportar a todos los habitantes de Montaillou a Avignon, entonces sede del papado, con el fin de interrogarlos a cada uno por separado, extirpar la herejía de sus mentes y, si era necesario, de sus cuerpos. ¿Sigo? Dedicó una atención especial al interrogatorio de Arnaud Sicre, que no era cátaro, sino católico. El inquisidor tenía la sospecha de que Arnaud decía misa en la iglesia del pueblo sin ser sacerdote acreditado. Un poco al modo de los gentiles facilitadores de hoy, que con una amable sonrisa y preguntas risueñas te atan al sistema del que son parte, Fournier entabló primero una amena conversación con Arnaud. No sin admiración se enteró de que poseía un ejemplar del arte de amar de Ovidio, y de que por ello lo conocían todos los letrados del sur de Francia, que en ocasiones venían de muy lejos a su casa para consultarlo. A las preguntas sobre su infancia, Arnaud respondió que tal un oblatus de tiempos pasados, sus padres lo habían confiado a un cura de la ciudad vecina para que le enseñara latín y las nuevas artes de la lectura.
Frente a tanta solicitud por parte de Fournier, Arnaud no tuvo reparo en observar que en las noches solía compartir el lecho del señor cura. Hablando luego de su adolescencia, hizo referencia a los juegos eróticos a los que se libraba con sus compañeros en una casa abandonada del campo. En ese momento, la actitud de Fournier cambió por completo y de interlocutor amigable se transformó en despiadado inquisidor. De ahora en adelante sus preguntas ya no giraron en torno al derecho de Arnaud a decir la misa o no, sino a su disidencia en relación con una norma de la que, estupefacto, Arnaud se enteró por primera vez. La argumentación que Fournier desplegó frente a este culpable de un crimen anteriormente no considerado como tal pone de manifiesto una hazaña conceptual comparable con la de Etienne de Bourbon un siglo antes. Logró extender el concepto de herejía a conductas que habían sido consideradas secretas y a darles un sentido teológico. Frente a los incrédulos ojos del primer culpable homologado de este nuevo pecado y pronto un nuevo crimen, la homosexualidad, se volvió, igual que la superstición para Etienne de Bourbon, un caso del que podría llamarse herejía equiparada. Con ello, el futuro Benedicto XII falsificó para los siglos venideros el concepto mismo de pecado. La recién descubierta o inventada homosexualidad no es hija, sino hermana de la superstición, hijas ambas de la herejía, o mejor dicho, de la nueva elasticidad y extensibilidad de su diagnóstico. Espérame, Engendros... Bosque, podemos Sí. leer si hay una... perdón, la criminalización del pecado, por si había un... Una cita. Y para cerrar el párrafo, engendros sociológicos premonitorios de los profesionales y a fortiori facilitadores posmodernos, los inquisidores dominicos fueron pioneros en el diagnóstico de necesidades terapéuticas necesarias para la expansión de su esfera de poder y de la interiorización de modos de percibirse o autoperceptos imputados. Gracias, Bosque. Javier, ¿quieres comentar aquí? Yo preferiría que termináramos el texto, porque yo quisiera, digo, después de comentar lo dicho en este texto complejo, rico, sugerente de Jan, entrar precisamente a esto que acaba de señalar Bosque al hacer esa cita, esta, estos cuidados terapéuticos que buscaban la normalización. Yo quisiera entrar a un tema que quizá, lástima, ya no le tocó, que sería la construcción precisamente de, del, de lo que hoy se llama transgénero o intersexualidad, que tiene que ver con esto, con otro tipo de imputaciones, desde mi punto de vista. Entonces, yo quisiera terminar el texto, terminar de comentarnos y abrir el problema a estas nuevas formas en que estas libertades eh, que no se habían visibilizado y que no habían entrado en la lógica del sistema, aparecen, ¿no? Y crean un enigma, un inquietante enigma que tiene que ver, y yo lo desprendería de toda la larga reflexión que tiene Jan en este artículo, que es sumamente valiente, ¿no? Sobre todo porque a Jan le costaba mucho trabajo teniendo a una espléndida feminista y estudiosa del género y de las sociedades amerindias, que Silvia y sus amigas feministas, le costaba mucho trabajo entrar a las sutilezas y las profundidades de este mundo, y en ese sentido es un artículo sumamente sugerente y muy valiente en cómo va construyendo esto, pero justamente esa valentía y esa apertura y esas sugerencias que abre el texto nos llevan a ir a un asunto que se ha vuelto más complejo todavía en la modernidad y que tiene que ver con otro tipo de imputaciones desde mi punto de vista. No sé si estén de acuerdo con que terminemos el texto, no faltan más que 2 páginas. Me parece muy bien, Javier. Entonces le voy a pedir a Jürgen que siga leyendo.
Sí, una resistencia terca y sana al diálogo y a la prescripción de terapias. Al diagnóstico. Al diagnóstico y a la prescripción de terapias, perdón. Con ello vuelvo a mis pláticas con amigos gays alrededor de 1980, lo que hoy contestaría sus anhelos de identidad minoritaria y reivindicación de respeto para ella es la resistencia a las heterodefiniciones, los diagnósticos y la prescripción de terapias, a todo lo que Iván Illich, en una conferencia en italiano, cuyo texto se perdió, calificaba de tolerancia terapéutica, pagano, hereje, hombre salvaje, indígena o homosexual, te tolero mientras te sometas libremente a mis terapias. Un libro de juventud de Marguerite Yourcenar da testimonio de la vanidad del proyecto terapéutico occidental. Se trata de su primera novela, publicada en 1929, Alexis ou le traité de bon combat, Alexis o el Tratado del Inútil Combate. La obra tiene la forma de una carta que Alexis, un músico y compositor dotado, escribe a su esposa Monique a la hora de despedirse de ella después de años de infructuosos intentos de convivencia conyugal y de incapacidad para componer. En la introducción, Yourcenar escribe: el drama de Alexis y de Monique no ha dejado de vivirse, conservará su interés humano mientras el mundo de los hechos sensuales permanezca inaccesible, rodeado por prejuicios de los cuales los más peligrosos son quizás los del lenguaje. Unas páginas más lejos agrega: toda nuestra existencia tiene como condición la infidelidad a nosotros mismos. Eso, precisamente, es lo que Alexis no quiere seguir aceptando. Ya que no menospreciamos el dolor, que es una sensación, no veo por qué habría de desdeñar el placer, que también lo es. Se respeta el dolor porque no es voluntario. Pero preguntémonos si el placer es siempre voluntario y si no lo sufrimos. Sé demasiado bien que los instintos de los que nos enorgullecemos y los que no confesamos tienen en el fondo el mismo origen. No podríamos suprimir uno de ellos sin modificar los otros. Las palabras, Monique, sirven a tantas personas que ya no conciernen a ninguna. ¿Cómo podría un término técnico explicar una vida? Ni siquiera explica un hecho, solo lo designa. Alexis se rebela contra el ideal de moralidad pasiva, ese ideal un poco gris y triste que se encomiaba a su alrededor. Fue infeliz mientras creyó que este tipo de existencia podría durar para siempre. No saben que la naturaleza es más diversa de lo que suponen. No lo quieren saber, porque les es más fácil indignarse que pensar. Después de su primera falta a esa moralidad pasiva constata, lo que experimentaba no era vergüenza, aún menos remordimiento, era más bien estupor. No había imaginado tanta sencillez en lo que me asustaba de antemano. La facilidad de la falta desconcertaba el arrepentimiento. Esa simplicidad que me enseñaba el placer, volví a descubrirla más tarde en la gran pobreza, en el dolor, en la enfermedad, en la muerte. Quiero decir, en la muerte de los demás, y espero un día volver a encontrarla en la mía. Al descartar la moralidad pasiva de su entorno, Alexis redescubrió la música. Ahí termina. Ay. Bien. ¿Qué dicen, pues? Deja un enigma ahí, muy inquietante. Sí, Es, típico Jan Robert. es, ahí es, ahí Silvita es tremendamente, otra vez, tremendamente apofático, pues, Ay, excesivamente apofático, ¿no? sí. Ay, Sí. güerito. Sí. Nada más nos dio tantas rutas, tantos caminos que abrió y nos dejó ahí. A ver qué. A ver, Javier, a ti, tú Mira, estabas. yo creo Es- que lo que ya dice en algún momento dado, Ujú, que esos Cato. universos del Eros, ¿no? ujú. Son universos
secretos, pues, ¿no? Sí, Que no deben de ser expuestos a la eso. luz pública a riesgo de ser sometidos a- al escrutinio que describe muy bien con el inquisidor de Montaigu, ¿no? Este, y todos estos que implicarían sometimientos de normalización, ¿no? A Ujú, un criterio eh, común, ¿no? Desde muchos siglos, que es la heterosexualidad, ¿no? ujú. Aunque, como lo ha señalado, pues uno encuentra en el mundo griego esto, y yo encuentro, digo, este tema me inquieta, y ahora que volví al releer a Jan, volví a él, porque deja resonando un asunto que fue realmente una de sus grandes preocupaciones al final de su vida, que es el sistema y el universo técnico y el sometimiento al sistema, que también Ajá. lo fue de Illich, ¿no? Ujú. Sobre todo a la estructura técnica. Aquí la maneja como una estructura que busca normalizar lo que se catalogó como una disfunción, una herejía, una monstruosidad dentro de universos eh, 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 heterosexuales, ¿no? Que habría que decir también que la iglesia siempre se espantó, aún una buena parte de esa iglesia se sigue espantando incluso al eros heterosexual, ¿no? Al grado de que por mucho tiempo se vio como un mal necesario, ¿no? Es decir, como una forma de preservar la naturaleza, pero que en esta lógica muy platónica, pues realmente te ataba a la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, cuando aparece la terminología o la anormalidad de la homosexualidad, pues peor se vuelve el problema para la iglesia, ¿no? Es decir, la iglesia tiene un grave problema con la sexualidad eh, profundo, ¿no? Que nos ha heredado. Pero bueno, aquí Jan habla de cómo la terapéutica o la medicina se vuelve un instrumento para normalizar aquello que se cataloga como una herejía, como una monstruosidad, ¿no? Como algo, y surge la, la idea de la homosexualidad como algo negativo. Hay en el fondo, nos deja reverberar Jan, este, y lo sabemos, que en esos universos del Eros, pues no hay nada escrito, ¿no? Es decir, ese es el mundo de Paz decía una cosa muy, muy, muy bonita, ¿no? Eh, decía que el Eros es el sexo sublimado por los poderes de la imaginación, ¿no? Mm. Y en el orden de la imaginación entra absolutamente todo, ¿no? Es el universo. Ahora, no hay el criterio de homosexualidad, pero sí hay el criterio de lo que Silvia ha llamado el sexo, ¿cómo se llama? El género fluido, ¿no? Sí, El, sí, eso es. no quiere decir, este cambio de roles Sí, sí. y de roles que se expresan con vestimentas, ¿no? Es decir, lo tienes también en el universo griego, lo tienes si no me equivoco, es en Esquilo, en las vacantes, no es Esquilo, es Sófocles, en Eurípides, las vacantes de Eurípides, ¿no? Y en los cultos báquicos, y bueno, las vacantes tratan de eso. El dios Dionisio es un dios que tiene doble sexo o doble rostro, es tanto mujer como hombre. Y en los ritos, que es el tema de- de las vacantes, las mujeres van vestidas de hombres, curiosamente, a celebrar los ritos en los bosques. Y el tema es que tres hombres que quieren ir a esos ritos tienen que disfrazarse de mujeres, ¿no? Después los va a retomar Aristófanes para burlarse, ¿no? Aristófanes que no dejaba títere con cabeza, lo va a utilizar en las ranas, ¿no? Y va a burlarse de estos hombres que aparecen precisamente en las vacantes, presentándoles con lo que nosotros llamaríamos locas, ¿no? Vestidos
de mujer. Es decir, había este juego, pero no estaba mal visto ni catalogado como un Ujú, equívoco. exacto. Eran lo que, vuelvo a decir, creo que la definición correcta es el género fluido, ¿no? Va, viene, ¿no? Bueno, cuando aparece el concepto de homosexualidad, que describe muy bien Jan, nos historiza muy bien Jan, aparece también un elemento que es ese elemento que le preocupaba mucho a Jan, que es la intervención de la tecnología médica, ¿no? O el aparato, el sistema médico tratando de normalizar sobre criterios que construye la iglesia a partir de su espanto por los juegos, digamos, báquicos, por los juegos eróticos que se mueven en territorios eh, fluidos, pues, ¿no? En ciertos momentos. Pero a mí lo que me preocupa después, ¿no? Cuando viene ya una gran liberación, una lucha tremenda por esa liberación, es decir, que ya lo veía mal, decía, y me lo decía así íntimamente, yo no entiendo a mis amigos homosexuales por qué quieren tener las mismas prerrogativas que en realidad son cadenas de los heterosexuales. Sí, Se han exactamente. sido absolutamente libres, ¿por qué se quieren meter al casamiento y entrar al sistema que los va a capturar y los va a hacer entrar en la lógica de la lucha de los sexos económicos, Ujú. ¿no? Eso le llamaba la atención allá. Si eran libres, si el juego del Eros había escapado a la lógica de la escasez y de la competencia de los sexos económicos. Bueno, cuando se logra esto, y los homosexuales, igual que las mujeres, encuentran su lugar después de largas luchas dentro de la estructura económica que es absolutamente patriarcal, ¿no? Emergen otros tantos elementos o tantas formas de esa fluidez, de esa oscuridad, de esa intimidad, de esa marginalidad que es el juego del Eros, que se expresa con esta cosa ya muy compleja que es los derechos. Siempre se me cuestan trabajo. ¿Cómo lo definen? De transgénero, Javier. Sí, pero hay una serie de siglas, ¿no? LD, quién sabe qué coño. Ah, LGBT, T, Ajá, etcétera. que traducidos a un buen español, ¿qué quiere decir? Porque la siglitis es siempre un idioma dentro del idioma y entonces uno se pierde, ¿no? Es, bueno, Lesbiano, gay, etcétera, ¿no? Toda etcétera. la gama posible de las reivindicaciones. A mí lo que me genera como un enigma es que la creación, sobre todo del transgénero, ¿no? Que también se llamó antiguamente la intersexualidad, ¿no? Ujú. Que se parece, no es un término muy técnico, pero me gusta mucho más la idea del género fluido, ¿no? Esa intersexualidad. La idea la construye no la reivindicación del eros, de estas formas del eros, la construye el sistema médico. Y esto me hubiera gustado conversarlo con Jan, ¿no? Claro. Lástima que ya se nos fue, ¿no? Y en realidad hay un personaje sumamente importante que yo creo que habría que datar ahí, que es siglo XIX, fines del siglo XIX, del cual, o de la cual se creó la película, esta hermosa película, donde no me acuerdo cómo se llama el actor, hace un papel espléndido, que es La chica danesa. La chica danesa está basada en los diarios de una, pues no sé cómo llamarla, bueno, de Lili Elbe, Lili Elbe. Lili Elbe es un caso bien particular que nos abre justamente al imperio de la construcción del transgénero, ¿no? Y todas sus complejidades. Lili Elbe, que en realidad nace como Elianer Wegener, es un danés, pues, ¿no? Nace como Elianer Wegener y le interesa el arte, estudia en la escuela de arte y se encuentra a una muchacha que se llama Gerda Gautier, Eline Bergener, y después se le conocerá como Gerda Gautier, y empiezan
a trabajar y se enamoran, ¿no? Elianer, que es muy bueno para los paisajes, es un buen paisajista, y ella, Gerda, está muy inclinada a los cuerpos femeninos y empieza a producir mucho para la moda. Casi toda la obra de ella es una obra sobre mujeres y sobre modas de mujeres. Tiene pinturas muy interesantes, muy inquietantes. Ahí van juntos los dos viviendo, se casan, y en un momento determinado, ella, Gerda, eh, necesita a su modelo porque está produciendo una sesión de retratos que tiene que mandar para una revista de moda, y ese día no llega su modelo. Pero él ha visto que su marido, que su hombre, tiene rasgos femeninos, tiene unas piernas muy bellas, muy largas, muy bellas, y le dice, vístete de mujer, aparece en la película, por favor, sé mi modelo porque no va a venir esta. Y en ese momento surge la revelación para él, ¿no? Él se siente a gusto en esa vestimenta. Y no solo eso, se vuelve la modelo fundamental de su mujer, ¿no? Y empieza a adoptar en su papel femenino el nombre de Lily Elbe. Y poco a poco ella se va sintiendo, o él se va sintiendo a gusto en su rol femenino. Le gustan las medias, le gusta vestirse de mujer, y empieza a volverse, pues, la anfitriona de las comidas y de las cenas con ese papel dentro de la casa donde viven juntos. Los empiezan a ver mal en la sociedad danesa y van a París, donde los toleran más. Y sigue hasta que ella se va cada vez volviendo más, más femenina, ¿no? Él se va volviendo más femenino, hasta adoptarse ya como Lily Elbe, es donde él se siente a gusto, como Lily Elbe. Estamos hablando de un fenómeno, por eso yo cité las vacantes y por eso cité a Aristófanes, en este sentido de este juego y este cambio de roles, ¿no? Cuando sigues el diario de Lily Elbe, pues se siente, dice, a veces me siento como un hombre capaz de cosas muy masculinas, y por otro lado, a veces me siento como una mujer absolutamente frívola que le encanta salir de compras, ¿no? Pero no se hace mucho problema. Le empieza a ser problemática la sociedad, que la trata de definir y encasillar ya en esta construcción de la sexualidad de la que ya nos habló Jan y nos describió Jan. Y la mandan y la empujan a ver justamente a psicólogos, ¿no? Y los psicólogos, pues no le encuentran por dónde normalizar, digamos, en este criterio, a ese ser que se mueve ambiguamente, pero que se siente muy a gusto en su papel femenino y en su rol femenino. El problema va a entrar cuando descubre que hay un médico, un ginecólogo, Magnus Hirschfeld, alemán, que le dice que tiene un problema de intersexualidad. Es el primero que crea la palabra intersexual. Y le dice que su problema es un asunto de cromosomas, y que sus cromosomas femeninos son más fuertes que sus cromosomas masculinos, y que él tiene la posibilidad, junto con otro médico, Kurt Barnekro, de transformarla en mujer. Y en ese momento, en el diario de Lily Elbe, aparece por vez primera una frase terrible: soy un engendro de la naturaleza. Voy, pero alguien va a devolvérmela. Va con estos médicos les dicen que la pueden transformar en mujer, que hay un equívoco de la naturaleza, pero que ellos, que ya han entendido cómo está la cosa, pueden intentar transformarla en lo que realmente es. Y la convencen de practicarse una sucesión de operaciones terribles, ¿no? Lo castran, después le injertan un útero
le injertan unos ovarios y evidentemente 2 años después muere, ¿no? Muere pues, en condiciones muy terribles. Esto se queda allí. Entonces, estamos hablando de 1932. En 1931, en 1933 aparece la novela, esta novela basada en los diarios de Lili Elbe, que se llama Woman into the Man into the Woman, ¿no? De la cual se va a sacar el guión hasta el siglo XXI, 2001, se va a escribir la novela de la chica danesa, que está inspirada justamente en la dramática historia de Lili Elbe y en las intervenciones quirúrgicas. Pero si te das cuenta, el siglo XXI, y todavía no aparece una literatura, la literatura propiamente llamada transgénero va a aparecer muy tardíamente. Hay literatura todavía transvesti, todavía con este juego ambiguo entre lo femenino y lo masculino, en varias novelas, una de ellas que además es una gran película también, que es el beso de la mujer araña, ¿no? Donde un guerrillero se encuentra en la prisión con un individuo que es mujer, pues, ¿no? Y a la vez, pero siguen siendo en su naturaleza hombres, no sé si me explico. Es la ciencia médica la que genera la oportunidad de transgredir el orden de un juego de géneros a un orden de transformación y mutación de la naturaleza misma. ¿Sí? Eso. Es decir, lo que tenemos como transgéneros son aquellos que tienen la problemática, si es que se puede llamar problemática en estos tiempos donde el sexo está absolutamente queriéndose compartimentalizar y dividir a partir de todo lo que analizó Jan, ¿sí? Tiene la posibilidad de ser transformado, ¿no? De ser absolutamente, pero no totalmente, ¿no? En realidad, estos transgéneros que pueden acceder al sistema médico, pueden acceder todavía no de manera total al sueño de Lili Elbe, que le vende estos científicos ginecólogos que quieren volverse una forma de demiurgos. El transgénero ya no depende, y esta es la gran incógnita, ya no depende de la contingencia de la que hablaría Illich, ¿no? De su realidad y de esa posibilidad, de ese sufrimiento del que habla Jan en su artículo, ¿no? Depende, y de ese gozo y de ese sufrimiento del que habla en su artículo, depende ya absolutamente de un sistema médico. Un transgénero que se somete al sistema médico es un ser que solo puede vivir y seguir viviendo a partir del sistema médico. No puede vivir de otra manera. Tiene que ser inyectado hormonalmente, tiene que ser monitoreado en su corporalidad, porque hubo un trastocamiento de la naturaleza, ¿sí? Y entonces las luchas libertarias de las que critica Jan, a partir de la construcción de la homosexualidad, en realidad genera una pluralidad de sexualidades y de, entre comillas, géneros que empiezan a competir entre ellos, diría, como el sexo económico, por su lugar en la economía. ¿Sí me explico? Es decir, ya no son las mujeres y ya no son los homosexuales que irrumpen en el territorio de la economía como sexos, sino que son una multiplicidad de sexos que se identifican con la palabra género, que se disputan su lugar en el espacio de la economía y de la escasez económica, ¿sí? Este es el planteamiento, cómo la propia luchas libertarias se vuelven parte de la estructura de la que Jan habla económica, de la estructura de la escasez y de la lucha por encontrar un lugar dentro de la escasez y encontrar una dignidad, entre comillas, de igualdad, que en realidad es la lucha por una igualdad económica,
Ya no hay espacio para el género, ya no hay espacio para la intimidad de la libertad del eros que no puede ser normada. Ahora todo el eros transformado en sexo y equívocamente transformado en género se vuelve una competencia de orden económico en el espacio, en el espacio de la lógica de la igualdad, que en realidad no es más que la estructura del universo patriarcal, para hablar en términos feministas, ¿no? Yo lo pondría ahí como una problemática de la cual derivaría yo, o sea, una problemática que derivo más bien de los argumentos de Jan. ¿Sí? A Jan no es contrario a la homosexualidad, yo tampoco soy contrario a la pluralidad de estas experiencias, sí soy contrario a lo que dice ellos, ¿por qué? A lo que dice Jan, ¿por qué esta pluralidad que se puede vivir plenamente más allá del orden construido, no solo por la iglesia, ahora por el sistema económico, quiere entrar y ser esclavo del sistema económico en nombre de la libertad misma, ser esclavo de la normalización de la igualdad, que es en realidad el espacio del control absoluto de la libertad humana? Lo dejo como una problemática sobre la mesa, ¿no? Que es la problemática que para mí plantea desde la homosexualidad Jan, pero yo la he querido complejizar llevándolo a la forma de la tecnología que quería antes normalizar a los homosexuales dentro del mundo heterosexual, ahora a normalizar la pluralidad de las sexualidades dentro del contexto de un orden patriarcal económico basado en la escasez. No sé si me expliqué con claridad, pero puedo afinar si me hacen preguntas. Y estoy dispuesto digo, pues, entrar en una conversación, ¿no? Lo he planteado para problematizar más lo que ya nos problematizó. Javier, a mí me parece que es muy interesante esto que mencionas al ver que la cuestión del transgénero es un cuerpo sometido a la industria médica y también de la irrupción de esta categorización de sexualidades que los antiguos no se preocupaban realmente por eso, porque finalmente era más importante el eros, la elección de tu objeto erótico más que las maneras que pudieran tener esas manifestaciones del amor. Y para mí, mencionaste también Octavio Paz, y la verdad es que el ensayo de la llama doble al final, que cuando habla Octavio Paz de cómo el ocaso del alma, dice él en una de las partes, tiene, ha sido que el Eros ha sido confiscado por el mercado, dice. Entonces, aquí dice algo muy bonito y me gustaría leerlo porque parece que tiene mucha relación con lo que dices y también con lo que dice Jan. Dice, para los antiguos, el universo era la imagen visible de la perfección. En la noción circular de los astros y los planetas, Platón veía la figura misma del ser y del bien. Reconciliación del movimiento y la identidad, el girar de los cuerpos celestes, lejos de ser cambio y accidente, era el diálogo del ser consigo mismo. Así el mundo sublunar, nuestra tierra, tenía que imitar al orden celeste. La sociedad de los hombres debería copiar a la sociedad de los astros. Esta idea alimentó al pensamiento político de la antigüedad y del Renacimiento. La encontramos en Aristóteles, en los estoicos, en Giordano Bruno y en Campanella. El último que vio en el cielo el modelo de la ciudad de los justos fue Fourier, dice, que tradujo la atracción newtoniana a términos sociales. En armonía, la atracción pasional y no el interés regiría las relaciones humanas. Pero Fourier fue una excepción. Ninguno de los grandes pensadores políticos del siglo XIX y XX, todavía lo escriben en el siglo XX, Octavio Paz no vivió ya este siglo, se han inspirado en la física y en la astronomía modernas.
La situación fue muy claramente descrita y resumida por Einstein. La política es para el momento, la ecuación para la eternidad. Interpreto sus palabras así. El puente entre la eternidad y el tiempo, el espacio estelar y el espacio humano, el cielo y la tierra se ha roto. Estamos solos en el universo. Pero para Einstein, el universo aún poseía una figura, era un orden. También se creía hoy, esa creencia hoy se tambalea, y la física cuántica postula un universo otro dentro del universo. Si hemos de creer a la ciencia contemporánea, el universo está en expansión. Pero luego dice, al oscurecimiento de la antigua imagen del mundo corresponde ahora el ocaso de la idea del alma. Y habla de que ahora todo es ingeniería, ¿no? Perdónenme, quería tocar, dice, se ha dicho que nuestro siglo puede ver con desdén a los asirios, a los mongoles y a todos los conquistadores de la historia. Las matanzas de Hitler y de Stalin no tienen paralelo. Se ha dicho menos, sin embargo, que hay una relación directa entre la concepción que reduce la persona a un mero mecanismo y los campos de concentración. Con frecuencia se compara a los estados totalitarios del siglo XX con la Inquisición. La verdad es que la Inquisición sale bien parada con la comparación. Ni en los momentos más sombríos de su furor dogmático, los inquisidores olvidaron que sus víctimas eran personas. Querían matar al cuerpo y salvar, si era posible, al alma. Comprendo que esta idea nos parezca horrible, pero ¿qué decir los millones que en los campos del Gulag perdieron el alma antes que perder el cuerpo? Pues lo primero que hicieron con ellos fue convertirlos en categorías ideológicas. O sea, para emplear el eufemismo moderno, los expulsaron del discurso histórico, después los eliminaron. La historia, entre comillas, fue la piedra de toque. Estar fuera de la historia era perder la identidad humana. La deshumanización de las víctimas, por lo demás, correspondía a la deshumanización de los verdugos. Se veían a sí mismos no tanto como pedagogos del género humano, sino como ingenieros. Sus cortesanos llamaron a Stalin ingeniero de almas. En realidad, las palabras víctima y verdugo no pertenecen al vocabulario del totalitarismo, que solo contenía términos como raza y clase, instrumentos y agentes de una supuesta mecánica y física de la historia. La dificultad para definir el fenómeno totalitario consiste en que no se le pueden aplicar las antiguas categorías políticas como tiranía, despotismo, cesarismo y otras por el estilo. De ahí la frecuencia del término ingeniero en la época de Stalin. La razón es clara. El Estado totalitario fue literalmente el primer poder desalmado de la historia de los hombres. Bueno, esto lo relaciona Octavio Paz con esta pérdida del alma. Yo creo que la sociedad técnica es una sociedad totalitaria sin los constreñimientos de los totalitarismos, ¿no? Y en ese sentido yo hablaba de los transgéneros, ¿no? Es decir, son en nombre de la libertad metidos en una estructura totalitaria. La estructura totalitaria, diría Jean Robert, de la economía del mercado, ¿no? Junto con el sexo, con la competencia de los sexos económicos en el mundo heterosexual y en el mundo homosexual, ¿no? Que también ingresan en esta competencia, ¿no? Pero bueno, lo tremendo de la transexualidad es que en realidad entran los que pueden dentro de la estructura absolutamente controlada del sistema médico tecnológico, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Sí? No pueden vivir sin él. La libertad se vuelve, como diría Finkielkraut, una libertad fatal, una libertad que nos encadena a un sistema, diría Jan. Ujú. Y lo difícil que es salir del sistema, o no, porque estamos completamente agarrados por todos los cables, ¿no?
al Sí, sistema. pero lo perverso del sistema es que cree que nos hace libres, ¿no? Eso es lo que trataron lo que trataron de poner en evidencia tanto Illich como Jan, ¿no? No nos equivoquemos, la estructura económica, la estructura tecnológica, la estructura sistémica es una estructura absolutamente, no lo dijeron así, pero lo dejaron entrever, es una estructura totalitaria, peor que de totalitaria porque nos amputa de la posibilidad de un horizonte, nos amputa de la libertad, en nombre de la libertad, ¿no? Y nos tiene peleándonos entre nosotros, digo, para nomás centrarnos en la sexualidad, por un lugar de reconocimiento en el orden de la normalidad, cuando podíamos vivir libremente en las márgenes. Esa es la pregunta de Jan. No entiendo a mis amigos homosexuales, afán de querer entrar en la reglamentación de la heterosexualidad. Y este es el artículo donde de alguna forma los llama, no se dejen, ¿por qué quieren eso? Si no eran ni siquiera tipificados, ¿no? ¿Por qué queremos ser tipificados en el orden económico y entrar en un juego de competencias entre, entre heterosexuales, homosexuales, mujeres, hombres, transgéneros de todo tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Se vuelve verdaderamente un universo terriblemente eh, controlado en medio del caos, ¿no? Es un caos controlado. Carmen parece, María del Rocío García, creo que estás diciendo cosas interesantes en el chat. No sé si pudieras compartirnos. Hola, buenas noches. Pues lo que se está diciendo son mis reflexiones, ¿no? Lo que se están ya mm, dicho por Jan y de alguna forma recordado por Javier, muy interesante. Eh, pues el asunto donde convencerlos de la libertad, ¿no? Cuando entran tantas, ahorita lo veo, se me vinieron a la cabeza todas las políticas donde hablan de la inclusión, de la diversidad sexual, ¿no? Como un discurso político, cuando esa libertad sexual siempre ha existido y que lo que más bien tendría que suspenderse es la persecución de la intimidad de las gentes, ¿no? O sea, dejemos de perseguir a la intimidad y de entrometernos y de, y de ponerlos al frente de nosotros como si fuera nuestro asunto cuando pues solamente le incumbe a quien está involucrado en el asunto, ¿no? O sea, cuando está uno en su acción erótica o en su acción sexual, es a quien nos compete. Entonces, los políticos, las políticas públicas, están francamente actuando, yo también creo que actúan contra nuestra libertad, más allá, o sea, para mí hablar de la homosexualidad, ¿no? Es pues es hablar de un tema, de un no tema, o sea, no es un tema, porque porque de verdad es, ¿cómo te explicaré? Como siempre se ha juzgado, o sea, bueno, pues yo vengo de una formación católica y que pues hay jueces por todos lados, ¿no? No se necesita mucho más que vivir así en la cotidiana sociedad que siempre está juzgando a otros y que a mí se me hace demasiado delicado meter nuestra cuchara, como diríamos cotidianamente, meter nuestras opiniones sobre la vida sexual, sensual o erótica de otros. Y si podemos disfrutarlo en grupo,
no sé, como lo tengamos, como accedamos a este goce, ¿no? Pues está bien, pero es en nuestro propio pequeño círculo de personas, de dos o de, no sé, como cada quien lo puede imaginar. Ni siquiera quiero poner ejemplos, ¿sí? Y bueno, es eso, son las reflexiones que estoy ahorita construyendo, ¿no? Como que, pues, por eso escribí, la más íntima libertad, la que existe, porque sigue existiendo y hay que defenderla, es la erótica en nuestros cuerpos. Vayamos construyendo normalidades en discursos que se exhiben, ahí me faltó poner que se exhiben, que se exponen, que se establecen como nuevas normas, como nuevas normalidades, pero al mejor postor, o sea, se comercializa, se construyen nuevas acciones de consumo, ¿no? Y eso está mal, o sea, y otra cosa que me provocó ahorita el asunto de la ópera, de lo que sucedió en esta historia de la chica danesa, donde muere por o sea, también fue un acto de entrar en la normalidad, ¿no? O sea, qué felicidad sentía ella, él viviendo como ella, ¿no? O sea, a mí me transmitió mucho esa película, ¿no? Ese sentimiento de íntima alegría consigo mismo y con el mundo, de vivirse vestido con la feminidad, ¿no? Hasta ahí, y después ya pues sí llega el médico, yo no sabía que había sido un ofrecimiento de un médico, esa parte no la conozco, yo vi en la película nada más que él accedió a operaciones y pues eso es triste porque pues no sucede como se pensaba, ¿no? Una vida feliz para siempre. Sino, y por ejemplo hay personas con discapacidad neuromotriz, ¿sí? Bueno, de lo que se trataría sería de habilitar las habilidades que tienen en sus cuerpos y de repente siempre llegan que el método no sé qué y o sea, métodos médicos que les someten a operaciones una tras otra tratando de enderezar el pie porque ha crecido deforme y eso es dolorosísimo para las personas, los niños, y al final no les queda bien. ¿Sí? O sea, se someten al dolor porque el médico les dice, sí, se lo voy a arreglar así, chung, 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 como si fuera un mecánico, y no, y ni estas personas, o sea, toda la diferencia, qué doloroso que todavía escuchemos que se autonombran o pueda alguien pensar que son engendros y que simplemente son existencias o somos existencias, ¿no? Y que la mezcla bioquímica de nuestro cuerpo es una existencia. Y que eso es lo que yo creo que podríamos pues respetar y en términos sociales, respetar en términos personales y en términos sociales, manejarlos con más cuidado de quién maneja qué discurso de poder sobre qué tema. Y pues sí, gracias. No sé, son las reflexiones en las que estoy. Gracias, Rocío. No sé si alguien tenga algún comentario, una pregunta. Yo tengo ahí un punto que quiero, aprovechando que está tanto Javier como Fray Julián Cruzalta. Aquí se menciona la confesión, ¿no? Cómo le arranca Benedicto XII la confesión, o bueno, utiliza la confesión para generar un poder del inquisidor sobre precisamente su vida, su libertad erótica que había tenido este personaje de esta aldea. Entonces, ¿cuánto ha sido desde que desgraciadamente la confesión ha sido utilizada como una manera de control? Y esa es una pregunta que hago. Bosque y Diego creo que quieren hablar. Yo Gracias. yo Te quisiera escuchamos, Silvia. también, después de Bosque, quisiera yo decir algo sobre esto que preguntaste. Muchas gracias, Silvia. Pues sí, justo un apunte que quería yo hacer sobre esta parte final del texto que leímos hoy es el ojo del inquisidor y cómo el ojo del inquisidor puede tener una continuidad a las experiencias heterodisidentes, por llamarlas de alguna manera, en la época contemporánea. Tiene una continuación el ojo del inquisidor en el ojo público.
en la pregunta que te hacen las tías en la cena de Navidad, que cuándo vas a presentar a una novia, ¿no? En esta presión social del ojo público exigiéndote apegarte a la norma económica que ha sido pactada, ¿no? Que ha sido preconstruida. Y entonces, tal vez es una hipótesis a esta pregunta de Jan que yo también puedo compartir, de, bueno, como para qué carajos queremos sujetar nuestras vivencias personales a los moldes de la norma, a los moldes del mercado, pero muchas veces puede ser un refugio frente a la posibilidad de seguir siendo señalados por herejía equiparada. El gran delito de la herejía equiparada hoy sigue costando vidas a personas que son descubiertas en sus prácticas íntimas. Hoy siguen expulsando a personas de sus casas, siguen siendo desconectadas de sus redes familiares, de sus redes comunitarias, de sus redes espirituales por sus prácticas. Entonces, mientras la herejía equiparada no deje de ser un arma que el ojo inquisidor y el ojo público pueden usar para victimizar a las personas, probablemente el único refugio que se sigue encontrando es, bueno, pues hagamos otra norma económica en la que quepan estas identidades. Obviamente se está renunciando a mucha libertad y se está sometiendo a los fines del mercado, pero poder ostentar una personalidad que es mercantilmente validada, de pronto se siente como un refugio frente a la posibilidad de ser condenado por herejía equiparada. Y entonces sí, valiente libertad a la que me someto, pero ahí está, ¿no? Entonces el totalitarismo de fondo sigue siendo la mercantilización de la vida, ¿no? Y esa mercantilización de la vida que llega hasta las esferas del eros, del deseo y de la libertad. Ahí, o sea, pondría esa hipótesis como propuesta, no que lo explique, pero que siento que es una arista que ahí está. Silvia, Sí, antes de darle la palabra a Servando y a Coti, que también han levantado la mano. bueno, yo tengo dos respuestas. Primero, lo que Javier propuso. O sea, a lo que estás diciendo, Bosque, que es muy comprensible y muy que lo ve uno pasando, ¿verdad? Que se vuelve un refugio, es apostarle a esas márgenes, como dijo Javier. Hay que apostarle a esas márgenes. Y entre más seamos los que le apostamos a esas márgenes, entre más se abre un espacio. Es como abrir un espacio, un horizonte, ¿no? Pero cuesta, como todo lo que hemos hecho toda la vida, Bosque, ¿eh? Le apuestas a las márgenes y te pones en un lugar vulnerable, pero creas otro espacio. Entonces, otro espacio donde ahí sí puedes ser libre. Entonces, eso yo contestaría o comentaría de lo que acabas de decir, entendiendo perfectamente lo que dijiste. Y la segunda respuesta es histórica. Tú querías preguntar, Héctor, ¿desde cuándo se había empezado a controlar a través de la confesión? Yo te voy a dar un dato histórico de la colonia. Fray Bernardino, Alonso de Molina, Fray Domingo, no, era Alonso de Molina el que creó el confesionario mayor. Y luego hubo 3 o 4 que reprodujeron el confesionario. Llamaban a los indígenas y les decían, hiciste esto con tu mujer y la pusiste en están los confesionarios impresos y los recomiendo que los lean. No estoy inventando. ¿Y por qué pusiste tu mujer en 4 patas y por qué la penetraste por el vehículo trasero? ¿Y cuántas veces ese tipo de preguntas terroríficamente personales, íntimas, físicas del Eros que vivían los pueblos aquí en América antes de que nos llegara la España católica? Ese es uno de los datos históricos que nos permite entender
esta confrontación tan horrible que hubo entre los pueblos, porque luego entre ellos mismos, los colonizadores decían, es que los indios son muy lujuriosos. ¿Cuál lujuriosos? Es que ellos traían una norma sexual totalmente muerta, ¿no? Y totalmente controlada, y totalmente limitada. Entonces, ese dato quería yo darlo, de los confesionarios en 1500. Alonso de Molina es el que hizo el gran confesionario, que luego se copió varias veces y se aplicaba en todas las poblaciones indígenas por los frailes colonizadores. Bueno, esa era la otra. Pero pues ya vámonos a Javier, a las márgenes. Servando, antes es que hay varios que han levantado la mano. Sí. Servando. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, sí, creo que es bien interesante esta discusión, porque precisamente Silvia acaba de apuntar sobre esta necesidad, esta importancia de abrir los espacios, ¿no? Romper los cánones significa abrir espacios. Aquí yo tengo uno en mi teléfono, creo que no se va a ver, porque aquí está. Es una ceremonia hecha por un mushe en San Cristóbal de las Casas, en el CIDESI, el espacio zapatista. Quiere decir que pues, los zapatistas hoy en toda su propuesta pues aceptan todas las voces, todas las posiciones, todas las libertades que buscan un espacio mejor, donde todos quepan, donde todos quepamos, donde las disidencias estén también encontradas, con propósitos que construyen consensos. Y el mushe está ahí, es un artista connotado quien está aquí haciendo esa interpretación. Y cuando hace una interpretación, lo hace en el espacio de discusión, un espacio de discusión política, ideológica, cultural, donde hay muchas personas, muchas voces, muchas mentes. Y su práctica consiste en tomar a un varón, pasearlo y hacerlo su marido, simbólicamente. Y a quien le toca, pues como vimos, es un compa con su pasamontañas, pues acepta, ¿no? El reto, acepta el juego, acepta el papel. ¿Por qué? Porque se encuentra en un espacio precisamente que es un espacio donde esto está no permitido, esto forma parte del universo, ¿no? En un espacio que pues, que se ha construido a partir de una disidencia que logra consolidarse como un espacio de libertad. Y bueno, que hoy día pues, es un espacio que está amenazado precisamente por el Estado laico, por el Estado mexicano, por el patriarcado, por las formas de poder político, por la geografía política de los estados, y también los podemos ver en Palestina hoy día, ¿no? Entonces, pues son estas formas que reprimen las otredades. Y pues otra percepción que tengo es respecto a lo que planteaba Javier, ¿no? De por qué la diversidad quiere homogeneizarse. Creo que pues está en esta idea de la figura escultural, porque no solo, digamos, en el sexo económico, no solo hombres, sino también mujeres buscan la construcción artificial de esta figura escultural, ¿no? Estos cuerpos pues mostrados en la cultura griega primeramente, ¿no? Perfectos, de hombres y mujeres, pues se busca en todo el universo racial, en todo el universo cultural de este planeta, ¿no? Cuando derivan precisamente del sexo económico. Entonces aparecen siguiendo las normas institucionales que establece la Iglesia, pues vienen las gubernamentales que persiguen a las diferencias, pero vienen pues también lo que refiere Jan en los dominicos como los normalizadores. Entonces ahí viene la normalización médica y la normalización químico-genética, ¿no? Porque entonces pues, vamos a
inyectar hormonas, siendo varones, ¿no? Para tener más musculatura, ¿no? Y vamos a ingerir alimentos especiales. Y si fuera necesario, pues nos vamos también a someter a cirugías, ¿no? La cirugía plástica, pues creo que es la primera que se universaliza, ¿no? Y después, pues vienen, pues ahora las cirugías transgénero, que bueno, pues quien camina por esa brecha, pues está en todo su derecho de usar su cuerpo, ¿no? Como más le convenga. Y pues yo tengo conocides que han transitado por allí, y pues lo que más me ha tocado cuando lo narran es el dolor de la transformación. Pero pues es, digamos que lo voy a decir, es su penitencia, ¿no? De algún modo la asumen y se transforman. Pero pues ahí lo dejo porque si no voy a divagar. Gracias. Gracias, Servando. Coti. Pues no sé si seguir en la misma línea, pero a raíz de la pregunta de Jean sobre por qué nuestros amigos que son homosexuales y las amigas que son lesbianas, algunas desean entrar en el sistema. Yo tendría una pregunta, pero una respuesta a ello por la experiencia que he tenido con algunas personas que son agredidas, no nada más en la intimidad, porque por eso se decía ahora ya pueden salir del closet, ¿sí? Ahora ya se pueden casar. ¿Por qué? Porque ya hay posibilidad de ser normales en su vida personal como parejas amorosas, sexuales o no. Y esto es una cuestión de cultura y de cultura también de estética. Se ha tocado mucho, pues a los griegos podríamos tocar también la descripción que se hace tanto en obras de arte de los griegos, tanto como de los romanos, las novelas, el satiricón, luego los grandes escritores, y aquí hemos citado mucho a la Margarita Yourcenar, y hemos citado más bien su obra, pero hay biografías bellísimas de esta persona. Nadie ha tocado su sexualidad. Curiosamente, la sexualidad de las grandes figuras no son tocadas. Sí son íntimas y son respetadas. Entonces yo creo que también es una cuestión en el mundo de la cultura, de los grupos culturales que nos movemos. No creo que tenga conflicto más que estético, Yourcenar, y sobre todo cuando su obra la mencionó Servando con el gran dios, el último dios griego, Antinoo, en el Adriano. Y luego podría citar el mismo Octavio Paz, el mismo Mishima, en sus grandes obras, y todos estos nunca tuvieron conflicto. Sus conflictos fueron estéticos, filosóficos, pero, por ejemplo, ahorita que toqué a Mishima, tuvo un problema precisamente con el ejército, ¿sí? Y entonces son las instituciones, son los sistemas en donde un hombre libre, ¿sí?, va a tener siempre, y va más allá de la sexualidad. Si la ejerce o no la ejerce, si la manifiesta o no la manifiesta. Yo he quedado anonadada en pleno siglo XXI. Un sociólogo amigo en Cuernavaca fue linchado y matado por ir con su pareja a Jojutla a ver el amanecer, pero obviamente las prácticas ya no son íntimas,
íntimas en un lugar cerrado, sino también es al aire libre. Y eso no es permitido cuando la norma domina a un pueblo, cuando la norma está en la mente de toda una institución. Creo que eso es lo más difícil que podríamos ahorita estar hablando de ello, ¿no? Podemos abrir espacios, los mujeres. Sin embargo, en Oaxaca hay unas cuestiones bellísimas, pero están confinados, pero son los intelectuales. Los intelectuales pueden ser reconocidos como personas valiosas, pero uno que no tiene dinero, que no tiene fama, que no tiene eso lo tiene que defender una sociedad. Entonces, si ellos se quieren defender, generalmente escogen la vía de la norma. Se unen con todas estas palabras que mencionó, que a mí también me cuesta mucho trabajo. Hay muchos que no les interesa ser normados porque tienen una fortaleza, yo digo, estética, filosófica y hasta política, ¿sí? Entonces quería un poquito desviar el punto de que el placer del sexo está siempre problemático en todas las épocas. Claro que aquí se ha tocado mucho, como la historia lo están mencionando, las instituciones como la iglesia. Y esa va a seguir existiendo, porque la reproducción es más importante que el gozo. Gracias. Gracias, Coti. ¿Alguien más que quiera mencionar algo? Julián. Sí, Julián. Sí. En torno a esto que preguntaban del asunto de la confesión, pues teóricamente es algo que se empieza a plantear desde el pastor de Hermas, que es de los padres de la iglesia ya del siglo II. Teóricamente Agustín de Hipona habla mucho. Ya jurídicamente, canónicamente, ya aparece, por ejemplo, en el Concilio de Elvira, que es en el siglo IV, y más bien ahí los cánones empieza que no sea frecuente, o sea, que sea cada 5 años o una vez en la vida confesarse, porque esta mirada como hoy se tiene no era el Concilio de Elvira más bien prohíbe que sea frecuente la confesión, pero ya hay cosa canónica en el siglo IV. En el siglo V, más bien en el siglo VI, el Concilio de Toledo, que es del 589, igual vuelve a hablar canónicamente, pero a decir que no sea reiterativa, o sea, que no haya confesiones, porque no concebían como que la gente se confesaba, quedaba limpia y volvía a pecar, darle una como segunda y tercera oportunidad. Es hasta Trento que se hace, como hoy lo conocemos, el asunto de la confesión, siglo XVI. O sea, no es algo que nace en un momento, es un proceso de concesión sacramental. Porque a veces hay la idea que los sacramentos, y la gente a veces ingenuamente los puso Jesucristo desde el siglo I. No, es algo que se va dando históricamente y cada sacramento tiene su historia y su proceso. Ahora en el siglo XX, pues en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, el Papa Francisco dice que eso es de lo más importante de ese documento. Les recuerdo a los sacerdotes que el confesionario no es una sala de tortura. Y si pone esto el Papa es que en eso se ha convertido. Si no es el lugar donde deben manifestar la misericordia de Dios. Es una nota de pie de página, pero es de lo que más problema ha causado ese documento. Porque en la realidad puso el dedo en la llaga. Y sí, es un lugar donde alguien abre su corazón y su conciencia y quien escucha, pues tiene que ser sumamente respetuoso y cuidadoso, porque es sagrado, no para el que se confiesa, para el que escucha, porque no es él, es un medio y que alguien te abra su vida y su corazón, pues es sumamente sagrado eso y uno se tiene que inclinar. Siempre ha habido abusos, gente con poca ética que representa la institución de esto que hablaban. Yo historias les puedo contar de primera mano muchísimas de este aspecto, estos abusos. Pero esto no le quita de esta parte
mistérica, mágica, quien lo requiere, pues sigue funcionando ahí siglos, no la cosa canónica. Yo iría más allá de lo canónico, ¿qué dice la ley? Porque pues la ley sigue siendo muy dura y estricta. Francisco ya lo habló con este Amor y Leticia a otra cuestión. Esto es en torno al asunto de la confesión, había mucho que discutir para quién tiene sentido, quién no tiene, digo, para quien escucha la confesión y quien la realiza, si lo hacen con un sentido profundo, pues tiene sentido al día de hoy. Para quien no, pues es otro asunto. Me dicen muchos amigos terapeutas, como ahora ya no quieren confesar, para mí mejor me dan mucha chamba, antes iban al confesor, hoy van a la terapia, que era un poco lo que sufría en el mundo antiguo que había, y que hay que tener mucho cuidado, si no está uno preparado, pues el confesionario no es terapia, y no es psicólogo el sacerdote, ni tiene la preparación terapéutica, entonces la línea es muy delgada. Yo, por ejemplo, siempre tengo cerca acompañándome terapeutas y entonces cuando ya tengo que derivar, no es el asunto, ya es una cosa terapéutica que no hay que jugar, de la confesión es otra cosa. Y retornando un poco a lo del día de hoy, sí, yo como decía Javier, lamento mucho que muchos han perdido la mirada y muchas de la gratuidad y han entrado a esto del mercado con las sexualidades y queriendo liberarse más, pues se ponen la soga en el cuello con esta sexualidad de mercado y en el control. El dinero rosa pues es comercio al final, no es respeto ni dignidad de pagar todo más por el mundo de la tolerancia. Y lo problema es que es mucha ingenuidad, hay poca conciencia. Es decir, yo busco un lugar donde se me respete. No se te respeta, es un comercio del asunto de las sexualidades, que es todo esto en lo que hemos caído, tanto las heterosexualidades, que ya en ese documento pues hace una crítica profunda. El tema es las homosexualidades, pero es una crítica profunda a la sexualidad comercial, al tema de la economía, y que hoy muchas diversidades saliendo de closet entran en otros closets depredadores terribles. Esta es la tristeza, que creyendo que se liberan, se entregan de pechito a un comercio despiadado que no tiene dignidad ni de ellos ni de ninguna persona, como es el mercado. Ahí yo creo que sigue dando el problema, y que este escrito de Jan precisamente descubre de cómo inicia, pero el problema es que eso continúa. El dinero rosa es asunto comercial fuertemente, y hoy pareciera una tendencia a hablar de estos temas o marcar, pero sigue siendo una trampa al final. No hay libertad, no hay dignidad de persona, no hay tal, sino es un asunto económico del sexo comercial. Ándale, muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Fray Juan Julián Cruzalta. María del Rocío, por favor, creo que querías también mencionar otra cosa. Creo que lo que acaba de comentar Fray Julián es muy certero, es realmente el meollo en el que nos convoca hoy. Y lo otro era simplemente lo que yo quería decir, por eso bajé la mano antes de que dijeras algo, Héctor, porque era una deriva, era algo que no, ahorita no. Creo que mejor me quedo con las últimas palabras. Gracias. Gracias, Rocío. Javier, después de todo esto que se ha comentado, ¿quieres comentar algo, Javier? No sé si estás por ahí. Lo que ya ni está, ¿eh? Se ve vacío aquí, ¿eh? Sí, también aquí. Se ve vacío. Yo quisiera Qué bueno. ir problematizando la cosa, pero antes, esta parte, yo insistiría en lo que dijo Silvia, esta realidad de las márgenes y esto que ya no hablaba, ¿no? Esto de por qué quieren ser metidos en el corsé del mercado y en el corsé de la norma, a sus amigos homosexuales. Y ya que citabas a Paz, Jesús, en este gran poema del amor del Eros, que es de Octavio Paz, Piedra de Sol, ¿no? Hay un pasaje justamente que va hacia lo que dice Silvia, ¿no? Es un pasaje que se refiere a justamente el siglo XII, donde se construye, pues, los XII-XIII se construye, según Jan, la idea de la sexualidad y la condena a la homosexualidad, ¿no? La construcción de la homosexualidad y sus condenas.
que es la relación de Abelardo y Eloísa, ¿no? Ay, Es sí. un verso que sintetiza el drama de ellos dos, ¿no? Está citando una carta de Eloísa a Abelardo, ya cuando ella ya está en el convento, y le dice, déjame ser tu puta, son palabras de Eloísa a Abelardo, mas él, ah, déjame ser tu puta, son palabras de Eloísa a Abelardo, mas él sucumbió a las leyes y como premio lo caparon. Es eso, es decir, ¿qué hay antes, decía Jan, antes del sexo, citando a Foucault, ¿qué hay antes del sexo? Las artes amatorias. Cuando las artes amatorias entran y se revelan y se vuelven públicas y se vuelven parte de la normatividad o de la condena o del escrutinio social, terminan en la castración, ¿no? Y en Ay, nombre de las libertades, o no, terminamos ya en las libertades, terminamos también en la castración, ¿no? Pero a mí la problemática que me plantea justamente esto, de lo que ya no habla Jan, pero que tiene que ver con la sociedad, ya con la sociedad tecnológica, lo que le preocupó a Jan y que hace parte del tema fundamental de su libro sobre Illich, el último que escribió, con los genes, los sistemas, el sistema en la cabeza, ¿no? El cuarto ensayo de su libro sobre el Illich tardío. Él habla de es decir, de lo terrible que es lo que nos está construyendo la sociedad tecnológica, ¿no? Lo habla de muchas facetas, eh, en, en- en- en esta capacidad de cooptarnos, ¿no? Y dice una frase tremenda, dice, esta sociedad nos está llevando a lo ahumano, ¿no? Y yo recuerdo un poco aquí a un filósofo, el primer marido de Hannah Arendt, que es justamente Gunther Anders, filósofo que ha quedado en las márgenes, pero un gran crítico de la técnica. Y él tiene en su libro La obsolescencia del hombre un capítulo que le llama la envidia prometeica. Los seres humanos empezamos a tener envidia de nuestras máquinas, de la capacidad de ser refaccionados, de la capacidad de ser eternos, ¿no? Julián Cruzalta ya había hablado de esto, de este sufrimiento al que uno se somete en nombre de la belleza, de la juventud, o llevado al extremo del cambiar de sexo, ¿no? Es decir, se puede uno cambiar de sexo porque uno quiere parecerse a sus máquinas. Y esas formas preludian una sociedad humana, ¿no? Es decir, ya uno no es una sociedad humana, es una sociedad donde la intervención de la tecnología sobre la naturaleza humana trastoca el orden y nos vuelve parte de la estructura tecnológica. El transexual plantea esa problemática, ¿no? No es el género fluido, es la posibilidad de trastocar todo el orden de la naturaleza y volverlo una totalidad. Y esa envidia prometeica la tenemos, digo, este es el caso que expresa muy bien la transexualidad, pero la tenemos en todo. Queremos parecernos cada vez a nuestras máquinas, esto es prueba de eso, ¿no? Es decir, ya nos da flojera irnos a reunir juntos, ¿no? Nos metemos en la máquina nos somete a sus posibilidades infinitas, ¿no? La sociedad se vuelve cada vez más dependiente de las estructuras sistémicas y en ese sentido se vuelve más dependiente de una realidad que lo va construyendo no como un ser humano, sino como un ser ahumano, que no tiene nada que ver con lo inhumano. Quizá vaya paralelo con lo inhumano, pero esto tiene que ver con lo ahumano. Y es una nueva forma del control. Y controla nuestra sexualidad, controla nuestra relación de libertad, haciéndonos creer que somos seres libres, ¿no? Seres que podemos movernos y transformarnos como las máquinas tienen esa capacidad, ¿no? Ay, Dios.
Y empezamos a envidiar nuestras máquinas y a tratar de parecernos cada vez más a ellas, ¿no? Y es un tema que rebasa la realidad de las problemáticas sociales, ¿no? Estamos entrando a una idea, a una era que Iván Illich llamaría la era de la desencarnación, ¿no? Una era que rompe con todas estas posibilidades en las que éramos libres y teníamos relaciones humanas dentro de las libertades y saliendo en los espacios y moviéndonos dentro de las márgenes, ¿no? Ahora no, el control es casi absoluto y nuestra transformación en un orden de cosas no carnal, y en ese sentido ahumano, es cada vez más potente y más fuerte. Lo introduciría como un tema más a seguir pensando, ¿no? A partir de este texto de Jan, que a mí es un texto que me gusta muchísimo, ¿no? Por las posibilidades de pensar que abren. Exactamente. Exactamente. Híjole. Las posibilidades de lo ilimitado son posibilidades de esclavitud, ¿no? Es la negación de los límites, la negación de las proporciones y la negación de los juegos de la imaginación. Eso mismo, Javier, eso mismo. Sí. Sí, estamos justamente entrando en una sociedad muy terrible que ya rebasó los límites de las libertades, ¿no? Las libertades se han explicitado absolutamente, pero esas libertades que se han explicitado absolutamente han sido devoradas por la forma en que la sociedad se transfiguró en una sociedad técnica, ¿no? ¿Qué libertades hay que defender ya? Justamente las únicas que nos pueden volver otra vez libres, ponerse del lado de las márgenes, ¿no? Donde Sí, no es normado, no es posible, donde el individuo no puede ser, no, donde el individuo escapa a la posibilidad de ser normado en sus propias libertades y en relaciones justamente de orden carnal. Yo creo que lo que decía ay, se me escapó, cuando hablaba del mushe, ¿no? Cuando hablaba de esa cosa de los zapatistas, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Son espacios de las márgenes donde se puede todavía jugar así sin ser normado, ¿no? Es un mundo, es un mundo de proporciones, pero donde todo cabe dentro de las proporciones mismas, ¿no? Cosa ya difícil de pensar. Pero bueno, hay dos manos levantadas ahí, de Enrique y de Clotilde. A ver, Enrique, que no has compartido. Ah, sí, 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 sí. Fíjate que retomando desde lo que decía, espérame, sí, soy, lo que decía María del Rocío, ¿verdad? Discursos hegemónicos, sí. Es que, o sea, hablando de la libertad, Javier, el otro lado de la libertad está el asunto de en dónde es, por qué cedemos, cómo es que cedemos nosotros, ¿no? Y viene no es que haya discursos, sino que hay discursos hegemónicos, porque aquí estamos generando un discurso en este momento, un discurso de los lectores de Iván Illich con el cual compatibilizamos y al cual nos sujetamos. Sí, aquí hablamos mucho en muchas cosas semejantes y si llegara aquí alguna cosa muy tal vez muy materialista o muy de alienante, pues diríamos como que no cabes, ¿no? O te sujetas a nuestro discurso illichiano o no cabes, ¿no? O sea, son discursos, pero nuestro discurso es muy débil respecto a los hegemónicos, porque estos hegemónicos están impulsados por intereses muy fuertes, ¿no? Eh, ahora, pero ¿de dónde viene la hegemonía? O sea,
qué es lo que nos hace a nosotros o al mundo o al vecino o al colega, al amigo, que ceda. ¿Por qué cede? ¿Sí? Y bueno, habrá que ver que estos discursos hegemónicos tienen una sustancia muy básica, porque sí son movimientos muy especiales y tal vez están cediendo, nos llevan porque nos prometen, nos seducen. Y hablando, ahora sí que estamos hablando de sexo, de la sexualidad, de lo erótico, de seducción. Utilizan seducción. Sí, seducción, pero a partir de lo más básico, de apetitos muy, muy básicos y muy poco elaborados. O sea, pensando que apetitos, no, lo sensible, lo sensual, o sea, no nos venden comida, nos venden algo muy delicioso, muy salado, muy dulce. Es deliciosa esta cosa, te la vas a chupar los dedos, ¿no? O sea, en lugar de pensar todo lo que es la elaboración que está detrás, ¿no? Y además una comida fácil. Sí, o sea, es comida rápida, es como uno de los paradigmas de este estilo de vida en el que estamos metidos, porque es bien fácil. Ahora ya es con el Uber Eats o con las Didi Eats, ¿no? O sea, es sumamente, o sea, nos están vendiendo cosas sumamente apetitosas y fáciles. Y caemos en eso, o caen en eso, es lo que nos más fácil cae la sociedad. Eh, eh, no sé, o sea, nosotros, o sea, a mí sí me gusta hacer la comida todos los días y tal cual, o sea, como va, sí, pero pues hay muchos que dicen, tienen su refrigerador lleno de congelados, sí, pero ese es el discurso que nos está moviendo, lo inmediatez. Ahora, eso podríamos decir en la parte sensual, pero también existe otra cosa que el discurso hegemónico sí se agarra de ahí y que podríamos decir que es el el apetito, llamémoslo así, pero el apetito simbólico, el apetito de poder compartir con el otro, el apetito del otro, el deseo del otro. ¿Y qué deseo tenemos del otro? No solamente la parte sensual, porque eso, pues sí, se queda en la parte sensual, ¿no? Pero ¿qué deseamos del otro cuando nos acercamos al otro? Y ahí sí me voy a poner muy hegeliano, como el deseo de ser reconocido. Yo no quiero del otro solamente su cuerpo o su plática, sino quiero que comparta conmigo el deseo de estar juntos, ¿sí? Y bueno, eso en esta sociedad que cada vez está más atomizada, eso sí hay que reconocerlo, no nos podemos escapar de que estamos en una atomización tremenda. O sea, no somos como en un antiguo pueblo griego, una ciudad griega de 10,000, 20,000 personas. No, no. Y eso ya es mucho, ¿sí? Somos millones. Entonces, somos un número, ¿sí? Somos atomizados. Entonces, lo que se nos venden del discurso hegemónico es pertenecer a algún tipo de tribu, ¿sí? Algún tipo de superar esta soledad a partir de, eres de los que hacen esto, eres de los que comparten esto, eres de los que tienen esta riqueza o este poder o esta, así lo que sea, ¿sí? Y bueno, todo esto para hablar de en dónde estamos, o sea, no es que no seamos libres, sino que cedemos a y bueno, retomando el tema meollo de lo que estamos viendo, es que ahora sí que estas otras formas de vivir el amor, ¿sí? Resulta que siempre habían vivido tal vez en alguna forma alternativa y ahora se quieren casar también con estos discursos de o casarse o meterse en ir a la tienda erótica para tener quién sabe qué tantas formas de prácticas, en lugar de tal vez crear su propio discurso. Bueno, esto como para que, ¿qué sería libertad? Tendría que ser el poder trascender los discursos hegemónicos y encontrar cuál es su esencia seductora y decir, no, no, tú me quieres vender esto, tú me quieres hacer que caiga en esto. Tú lo que estás diciendo con lo que estás elaborando como hegemónico me estás poniendo un anzuelo para que caiga ahí. No, espérame, voy
Y entonces la libertad va a estar más bien en construir mi propio discurso y sujetarnos en ese discurso. ¿Sí? Reconstruirlo siempre, o sea, es nuestra forma de ver el mundo. Y entonces ya no estamos esclavizados, aunque, bueno, vivimos en este mundo de artefactos creados por este sistema como es, o sea, no sabemos si para bien o para mal, o sea, realmente, por un lado, lo utilizamos todos estos artefactos, pero sabemos que nos están esclavizando, entonces sabemos también limitarnos y somos gente que somos capaces de dejar el celular por allá, ¿sí? O de apagar el X o Y cosa en la que están muchos metidos, ¿no? Eso es parte de lo que tenemos que construir. Incluso sería bueno construir un discurso de esta vida dentro de la tecnología, pero libre, o sea, con y sin tecnología a la vez. Poder irme a mi sesión de Tai Chi, por ejemplo, ¿sí? Olvidándome de que existe un celular al que tengo que checarle las notificaciones a cada rato. Eso sería, o sea, la vivencia en el presente con toda la sabiduría que existe desde el pasado. No sé, pues es lo que siento que quería compartir, no sé si sea valioso. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Ya cierra. Coti. Ay, No, otra vez, Diana, en ligar con la última sesión que tuvimos, alguien dijo o yo derivé que más que la construcción del sexo debería ser la construcción de las relaciones amorosas. Y cuando esto pasó por mi mente, pensé en esto de las narrativas, ¿sí? Hay una narrativa visual en la naturaleza que es bellísima, es Los caracoles amorosos, en la cual el apareamiento que tienen los caracoles, no para procrear nada más, sino también en ese juego erótico, estoy hablando de los caracoles nada más, hay un documental bellísimo. Si alguien tiene posibilidad de ver películas, documentales, esto va sensibilizando a la gente a respetar y a ver como normal en la naturaleza lo que no interviene el hombre para transformarla, ¿no? Y sin embargo, pasamos a todo lo que es visual, las películas y los personajes como Almodóvar, que hasta el cansancio ha mostrado películas con esta problemática de la homosexualidad. Pero me voy a concluir con la recomendación de lo que me promovió la última sesión, es ir a ver El primer amor, una antología poética en donde nuestra querida amiga Silvana Rabinovich tiene una traducción del hebreo de Israel del siglo II antes de Cristo. Y sobre el Salomón, el canto de los cantos. Hay cuestiones eróticas en las poesías, hablaron de Octavio Paz, pero tendríamos que irnos todavía más atrás antes de la época, antes de la era cristiana, ¿sí? Y eso creo que es cada vez más escaso, quedarnos en una etapa. Si vamos a desarrollarlo, sería ver a la gente que se está como de este grupo, Silvana, haciendo este tipo de trabajos sobre el primer amor. Son una serie de estudiosos, vamos a decir, sobre el concepto poético del amor. Y hay mucho erotismo en algunos, en todas las culturas existe esto. Si nosotros generamos la educación también dentro y dentro de la diversión, sí es cierto que la sociedad nos atiborra, nos coopta, pero hay
también una esclavitud voluntaria. Y no me quiero yo convertir en un juez de que estas personas no analizan igual que yo analizo, ¿no? Y no han tenido las mismas experiencias que yo he tenido, visuales, estéticas, para llegar al respeto del otro como él decida. Si quiere ser esclavo del sistema, pues sí, sabemos que entramos entonces en un campo político de cuando hay una mayoría que está de acuerdo en consumir y eso lo hace feliz, es poder hacer poesía, poder hacer cine, poder hacer reuniones con gente que tiene un valor, pero que además tienes que ser integrada en la vida social. Socializar lo que pensamos, creo que ese es mi punto final. Socializar lo que pensamos. Gracias. Gracias, Coti. Y Sí, esto claro. que acabas de decir, y junto con lo que decía Enrique, que mencionó un poco la poesía al recrearnos en lo carnal, también Javier lo mencionó, en la necesidad de volvernos a respirar juntos, de reunirnos en lugar de estar mediados por estas tecnologías. Es lo que nos permite también el arte. Y el arte realmente es una respuesta a este mundo desencarnado. Cada vez estoy más convencido de ello. Bueno, vamos a ir cerrando. No sé, Javier, Silvia, si quieren ir a hacer una última reflexión antes de cerrar. Pues yo tengo un par de frases nada más para cerrar, pero hay que esperar a ver si Javier quiere decir algo. No, no, Silvita, adelante, adelante. No, pues ya, yo cerraría con un par de frases nada más. Que estamos viviendo la era de la desencarnación, que hay la posibilidad de deslimitación. Esto lo mencionó Javier. La posibilidad de deslimitación. La sociedad técnica, libertad en las márgenes. Esto también un par de veces se dijo, y escapar a la posibilidad de ser normado. Yo estas 4 frases es lo que yo recupero de lo que hemos estado hablando y atañen a cualquier gente en cualquier lado y realmente es escapar a la constricción de estar vivos hoy en día, porque cada vez los espacios de libertad son más limitados, cada vez más hay fuerza de normalización, cada vez más hay que digitalizarse para estar presente. Entonces es toda una serie de cosas que lo dejan a uno casi sin posibilidad. Lo único que queda es, hay que irse a las márgenes y en las márgenes sobrevivir con algunos de los pensamientos que estuvimos hoy escuchando de Jan, de Javier, de Julián, de algunos de ustedes. Y muchas gracias. Y yo también creo que Silvia resumió bien el tema. Yo creo que decir que hay que repensarnos en la libertad, ¿no? Y Esto también, quiere cerrar tú de otra manera. no, nomás complementar lo que dices, ¿no? Y hay que temer justamente al concepto de libertad que nace de la norma, ¿no? Y porque ahí ya se agotó toda la libertad y toda la libertad ha sido normada, ¿no? Creo que lo que dice Silvia de ir hacia las márgenes es la única manera de recuperarnos en nuestra verdadera libertad, ¿no? Si las luchas de reivindicación de libertad están agotadas porque están ya tomadas por el sistema, ¿no? Sí, sí, no se puede. Yo Sí. les quiero hacer una petición a ustedes pensadores en las márgenes.
Fíjense que estoy llevando una tertulia de directores corales de América Latina, varios amigos, directores corales de diferentes países, nos reunimos a platicar y estamos pensando en prácticas corales para la paz. Yo cada vez estoy más convencido de que los coros, por ejemplo, mientras estamos teniendo esta sesión en el Salón Jean, escucho a los coros de un grupo de danza que están explorando la voz y están reunidos y están tocándose, sintiéndose, bailando, dialogando. Y ahí está una experiencia marginal, ¿no? En un espacio marginal como es el Dragón de Jade, o grupos de Tai Chi. Aquí ya lo interesante de los coros, de los grupos de danza, de los grupos de Tai Chi, es que la libertad no es una libertad individual, es una libertad colectiva, que se trabaja en cuerpos colectivos, porque son cuerpos que respiran juntos, cuerpos que dialogan juntos, y entonces se vuelve muy interesante. Si alguno de ustedes quisiera hacer una reflexión acerca de lo que significa un coro y la relevancia de los coros en esta época para generar prácticas de paz, se los agradeceré. Porque aquí el maestro que está llevando todo esto es un maestro de la India, André de Cuadros, y es una persona muy interesante que ha hecho coros, por ejemplo, en Jerusalén, entre palestinos e israelíes, en Sri Lanka, entre comunidades budistas y musulmanas, en Indonesia, en la frontera de Tijuana con comunidades migrantes. Entonces, él está en cárceles, él está proponiendo que los coros dejen de cantar bonito y que sean instrumentos de expresión poética. Y eso es interesante. Entonces, se los dejo aquí por si alguna de ustedes quiere hacer una reflexión acerca de la posibilidad o de lo que puede sugerir un coro. Se los agradeceré porque lo presentaría en la siguiente tertulia, un videíto, alguna reflexión, lo agradeceré. Bueno, esto es una provocación para ustedes, compañeros. No sé si alguien quiera cerrar. Javier, no sé si quieres cerrar antes de... No, creo que se ha abierto y dialogado muchísimo alrededor de este ensayo de Jan. Y bueno, seguimos sobre los derroteros de ese caminante que nos lleva por el sexo, pero nos lleva también por la técnica, la tecnología, y luego va encontrando los caminos que se cruzan y se entrecruzan, y bueno, el seminario es en ese sentido tan rico como el largo caminar de Jan por meandros infinitos, ¿no? Es siempre sorprendente. Creo que pues cada día nos retroalimenta más y nos hace volver a otros caminos que anduvo, perdón, y que volvemos a traer a lo que estamos reflexionando de algún nuevo texto de Jan. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias a No, todos. gracias a ustedes, Gracias, Javier. Gracias. a ustedes por tolerarme, porque yo no he podido estar aquí con ustedes como yo hubiera querido, que cada vez que hay sesiones he tenido muchas complicaciones, pero trataré de estar ya con mayor asiduidad. Te esperamos, ¿eh? Claro que sí, gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan bonita noche. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches.